producción de bendición es el tema de hoy. Y vamos a ver 4 puntos importantes para que usted inicie ese proceso productivo delante de Dios, como es debido. Y por eso Dios nos dio una bendición y nos ordenó, no es una opción. El Señor nos ordenó en la creación, desde la creación ordenó a sus hijos, ordenó a aquellos que le siguen, que nosotros debemos producir, debemos ser productivos porque Dios es un Dios creador, Dios es un Dios que se mueve en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo y quiere producir, quiere generar, ¿sí? Quiere seguir creando por medio de cada uno de nosotros. Por eso los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato de bendición es eso, un mandato para que usted y yo podamos producir, generar riquezas en nuestras vidas, y por ende este mandato es para que nos vaya bien, para que podamos nosotros cumplir esa orden y tengamos un bienestar total. Esto es lo que se llama prosperidad. ¿Y cómo se consigue? Con estos 4 puntos que vemos acá. Primero, fructificar. Segundo, multiplicar. Tercero, llenar. Y cuarto, sojuzgar. Estos 4 puntos que se pueden ver de manera gradual es lo que nos lleva a la prosperidad en nuestras vidas. Esto es la prosperidad espiritual y por ende prosperidad en todo nuestro ser. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo vamos a producir, fructificando, multiplicando, llenando y sojuzgando. Desde la existencia de nosotros como hijos de Dios, debemos seguir las instrucciones que el Señor nos da. Y una de esas instrucciones es que usted y yo estamos para bendición y que usted y yo estamos para producción. Dios no quiere que usted se quede sentado, que usted se quede esperando. A veces nos enredamos en los problemas de la vida, nos enredamos en nuestra mente y no producimos porque decimos: no, es que yo tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades y no puedo producir, no puedo dar frutos, no puedo multiplicar. Y eso no es así. Dios se mueve más aún en las crisis y da frutos en las tribulaciones. Vamos a leer Mateo 25 del 24 al 25. Mateo 25. Busquemos en la palabra de Dios Mateo 25. Y vamos a leer un poco de la parábola de los talentos. Esto como a manera introductoria antes de entrar en los 4 puntos que debemos tener en cuenta para la producción de bendición en nuestras vidas. Y vamos a leer el 24 y el 25, pero antes recordemos que la parábola de los talentos es una historia donde se nos presentan unos siervos de Dios. Dice en el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1,
y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Dios nos ha entregado unos talentos, nos ha entregado unas habilidades para desarrollar, nos ha entregado unos dones que son un regalo de Dios para que podamos ministrar la vida espiritual, y nos ha entregado una responsabilidad. La vida misma, nuestra vida, tu vida, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y esta vida que usted tiene hoy, con el Señor hay que producirla, hay que poner a producirla, porque este regalo no se va a echar a perder. Este cuerpo, esta mente, este corazón que Dios te ha dado a ti y a mí, no se puede echar a perder. Y aquí ejemplifica muy bien en esta parábola de los talentos, cómo Dios entrega a cada uno el suministro, cómo Dios entrega a cada uno la dotación para que comience a dar frutos. ¿Y qué pasó? Podemos ver que a cada uno le dio distinto suministro. Así como nosotros, a algunos nos dio unos dones, a otros dones, a algunos nos dio unas habilidades, a otros otras habilidades. Y es nuestra responsabilidad ir mirando cómo podemos desarrollar nuestras vidas para crecer en estas habilidades, talentos y dones que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasó con estos siervos? Algunos, casi todos cumplieron. Algunos dieron y producieron más que otros. Pero resulta que hubo uno que se muestra en el versículo 25 del Mateo 25, dice así: por tanto, desde el 24 vamos a leer, pero llegando también el que había recibido un talento, ¿sí? Fue el que menos recibió, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto ejemplifica, puede dar referencia a aquellos hijos de Dios que tienen miedo, que son tímidos, que son retraídos, que a veces no queremos hacer cosas, ponemos excusas siempre a todo le ponemos excusa. Siempre miramos a los demás antes de actuar, y nosotros a veces no actuamos si el otro no actúa. Nosotros tenemos que siempre, como hijos de Dios, apuntalar al objetivo de la producción. Siempre sin mirar a nuestro alrededor, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, porque Dios nos ha dado la oportunidad de crecer. Por eso aquí dice, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Escondió el talento. Por lo tanto, el miedo es algo no bueno para nuestras vidas. El miedo, la timidez, el quedarse en lo oculto, en no salir e interactuar con la gente y compartir y ser de bendición para los demás, es pecado. El no ir, el no salir. ¿Por qué es pecado? Muy sencillo, hijos de Dios. El miedo y la timidez es una forma de orgullo. Es una forma de defenderse. Aquel que no quiere salir y mostrarse como hijo de Dios es porque simplemente está a la defensiva y no quieren que lo juzguen, no quieren que lo señalen, no quieren que se burlen, no quieren que le digan nada. Entonces no quiere cometer errores. Y esa es una verdad. Usted cuando sale al mundo y tal vez vaya a predicar, tal vez vaya a compartir principios de Dios, lo van a señalar,
y lo van a juzgar. Y si yo no quiero eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy defendiéndome. No quiero quedar mal. Esa es una forma de orgullo. Y el ego no debe estar en nuestras vidas, porque el ego no nos permite morir a nosotros mismos para que quien viva en nosotros sea el Señor Jesucristo, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero Cristo no puede morar en una vida temerosa de los hombres, en una vida de miedo, en una vida de timidez. Por eso, el primer llamado antes de ver estos puntos para la producción de bendición es que usted y yo no podemos tener miedo a las personas, no podemos tener miedo a los retos, no podemos tener miedo a aquello que se nos presenta delante y que debemos derrotar, que debemos tener siempre la victoria. Entonces los motivo, los animo para que hijos de Dios se formen, se capaciten y vayan a la batalla diaria que es espiritual. No tengan miedo a exponerse, no tengan miedo a que lo señalen. Eso va a pasar, pero es importante que nosotros hagamos. Y si leemos Proverbios 29-25, vamos a comprobar lo que les acabo de decir. Vamos a leer Proverbios 29-25. Busquen allí en su palabra, la palabra de Dios que ustedes tienen en sus manos, la Biblia. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué quiere decir esto? El miedo que usted tenga a las personas pondrá lazo, o sea, es para muerte, es para perdición. El miedo y el temor a los hombres, el miedo y el temor a los demás, cuando queremos hacer cosas para Dios, cuando queremos vivir por principios de vida y que los demás vean eso que usted, por ejemplo, uno cuando inicia en esta vida cristiana tiene que dejar muchas cosas, tiene que dejar de pronto algunas amistades, tiene que dejar algunos vicios, pero a veces por miedo no lo hacemos. ¿Por miedo a qué? A que nos digan, vea que este ya es diferente, vea que este no comparte con nosotros, esta personita ya no es de nosotros, deje eso, deje a Dios y véngase con nosotros. Por miedo muchas personas, por miedo a perder un amigo, por miedo a ser juzgado, dejan la vida cristiana simplemente para agradar al mundo y a los integrantes del mundo, pero no para agradar a Dios. ¿Qué dice aquí? Dice, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ese será exaltado. Ese es el que Dios pondrá en lugares altos y ese es el que el Señor le dará frutos y producción a su vida. En otra versión dice, tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará salvo. Proverbios 29, versículo 25. Esto es una verdad que usted y yo tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas para tener una vida productiva y de bendición. Muy bien, ahora sí vamos, habiendo hecho la introducción a estos 4 puntos: fructificar, multiplicar y llenar, sojuzgar. Lo que nos habla en Génesis 1:28. Vamos a volver a leer Génesis 1:28 para que lo tengamos en cuenta. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y en todas las bestias. Esta es una de las
primeros mandamientos que Dios nos dio, nos envió y nos manda. Así a veces nos suene un poco duro, ¿no? Él nos manda que multipliquemos, fructifiquemos, llenemos y sojuzguemos. Vamos a ver el primero, fructificar. Fructificar. El Señor nos pide que llevemos frutos. Que llevemos frutos. ¿Y qué son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Veíamos ayer, ¿no? Que el Señor nos pone como ramas del árbol de la vida, como ramas de la vid, y que esas ramas deben estar nutriéndose constantemente del centro, que es el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, permaneced en mí, ¿cierto? Permaneced en mí, para que llevéis fruto. Porque sin mí nada podéis hacer, sin mí no vas a multiplicar, sin mí no vas a fructificar. Vamos a leer Juan 15 para que recordemos. Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos mantener una relación constante, fuerte con Dios para tener una vida productiva, porque la vida productiva consiste en dar frutos para llevar y entregar. Una vida productiva no consiste en que se generen nosotros frutos y quedarnos ocultos y no llevar esos frutos que Dios nos entregó para que el otro también reciba paz. Todo aquello que usted ahora siente con el Señor, esa paz, el amor, el gozo, la mansedumbre, la obediencia, ¿sí? Todo lo que el Espíritu Santo da, que son los frutos, benignidad, bondad, mansedumbre, todo eso Dios quiere que usted lo lleve. No es para que usted se lo quede, no es para que usted se lo tenga allí guardado, no. El Señor se lo da con un propósito, y es que usted lo envíe, que lo entregue y que regrese a su presencia para que sea llenado de más frutos y pueda seguir llevando frutos a sus familias, a sus familiares, a sus amigos, a todos los que están a su alrededor. Ese es el llamado que Dios hace, y por eso yo vivo, y por eso me muevo, y por eso busco a Dios, para que Él me entregue, para que Él me dé, para que Él genere en mí esos frutos que solamente Él puede dar y que no ofrece el mundo. Segundo punto, multiplicar. Multiplicar. Ya cuando fructificamos, el Señor ¿a qué nos ordena? Ahora multiplique. ¿Y qué significa multiplicar en el área espiritual? Significa que usted y yo debemos crecer. Y en la medida en que usted crezca, va multiplicando. Quiere decir que Dios nos pide que maduremos, que crezcamos y que a la vez multipliquemos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos años lleva usted en la vida cristiana? Algunos pueden llevar muchos años en la misma iglesia, con el mismo pastor, con el mismo guía espiritual, pero no hay frutos, no hay multiplicación. Sigue siendo la misma persona que hace 10 años, con el mismo genio, la misma amargura. Y a usted inclusive le dicen, además a usted le dicen sus compañeros de trabajo, sus amigos, le dicen, pero usted es igualita. Usted nunca cambia, usted siempre es la misma persona. No ha cambiado, no se ha visto en usted, y usted va a la iglesia todos los días y cuando llega la misma persona como se fue. Si esto está pasando conmigo,
no estoy multiplicando. Y hay que hacer una evaluación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no hay multiplicación? ¿Sí? Una evaluación. Muchos me han preguntado, pastor, ¿será que me cambio de iglesia? Y yo le dije, la decisión es de cada uno de nosotros. Uno no puede andar por ahí como turista espiritual de iglesia en iglesia. Pero sí le digo una cosa, si usted lleva tiempo donde esté y no ve que usted haya crecido, déjeme decirle que hay que hacer algo. No sé, que le cambien de pastor, que entre a un curso de formación ahí en su ministerio, o exíjale a sus líderes que le hagan una evaluación, porque si no está creciendo, si no está multiplicando, algo está pasando, y por eso hay que moverse. Vamos a leer Hechos 12:24. Hechos capítulo 12, versículo 24. Aunque aquí estamos nosotros, los devocionales, tiene ese objetivo de que usted también, aparte de su congregación, pueda crecer. Y si no tiene congregación, aquí es bienvenido a esta comunidad. Hechos capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En este contexto, quiero comentarles en qué contexto se encuentra este versículo. Este versículo donde dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí ven que aquí hay una relación? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea que para multiplicarse hay que crecer. Porque alguien que no crece, pues no se puede multiplicar. ¿Y en qué contexto está este versículo? En un contexto de crisis. O sea, en este momento, los discípulos, y ustedes lo pueden ver a lo largo del Evangelio, los discípulos multiplicaban, crecían los que se adherían al Evangelio, crecían los que se adherían a ser seguidores de Cristo. ¿Y dónde crecían? ¿Y dónde se multiplicaban? En las crisis, en la persecución, en la muerte, en el encarcelamiento. Y muchos de nosotros decimos, no, es que yo no puedo moverme si yo no veo que las cosas mejoren. Yo tengo que esperar a que todo mejore para yo poder salir y poder comenzar a multiplicar. No. La fructificación y la multiplicación, el crecimiento, desde la primera iglesia, la iglesia primitiva, se dio en la crisis y en la persecución de los hijos de Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo se mueve para multiplicar nuestras vidas. Ahora estamos en tiempos de crisis. Una pandemia que no ha terminado. Una inflación que sigue creciendo en los productos de la canasta familiar. Una guerra mundial que afecta a todo el mundo, que es global, que afecta de manera global. Y unas decisiones políticas en Perú, en Brasil, en muchos lugares de nuestros países hay una crisis política también. Usted podrá decir, no, es que no podemos hacer nada o así no se puede. Es aquí donde hay oportunidad de multiplicar y fructificar. Pero esto primero debe comenzar en mi área espiritual, en mi área con Dios, en mi relación con el Señor. Tercer punto, llenar. ¿Y qué es llenar? Se presenta cuando usted fructifica y multiplica. Si usted tiene una canasta, hijo de Dios, imagínese esa canasta, ese recipiente, y usted pone allí 2 manzanas. Usted fructificó, ¿no? Se generaron 2 manzanas.
Pero Dios no le dice a usted que deje esas 2 manzanas allí. No. El Señor que dice, bueno, ahí tiene las manzanas, multiplíquelas. O haga todo para que se multiplique. Usted multiplica, ¿cierto? Pero ¿en qué medida va a multiplicar? Pues hasta que se llene la canasta. El Señor pide que usted y yo experimentemos la llenura, que nosotros vayamos y llenemos la tierra, llenemos nuestra familia de esa fructificación y con esa multiplicación que hay en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 5, 18. Efesios 5, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios 5, versículo 18, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y nos preocupamos mucho por ser llenos ¿de qué? De cosas materiales. ¿De qué está llena nuestra casa a veces? De chécheres, de objetos. Pero no está lleno a veces de lo que verdaderamente importa, que es la llenura del Espíritu Santo. Debe estar lleno en oración, lleno en devoción con Dios, lleno y rico en la palabra de Dios, para que esa palabra crezca y se multiplique. ¿Sí? O sea que la llenura tiene que ver con primero fructificar, multiplicar y continuar, perseverar hasta que experimentemos. Porque si no está lleno, si mi vida no está llena y yo no hago la tarea, se va a llenar de otras cosas. Porque el ser humano, nosotros como diseño de Dios, creó y diseñó un área espiritual que debe ser llena por Dios. Pero si nosotros experimentamos vacío, comenzamos a buscar llenar ese vacío con cosas materiales, con dependencias emocionales, con otras personas. No, debemos estar llenos y plenos con Dios. Y esa llenura nos va a permitir entregar verdaderamente amor al que está a mi lado y poder hacer cosas para bien. Cuarto punto y último, sojuzgar. ¿Qué tiene que ver con sojuzgar? Entonces ya vimos fructificar, multiplicar, llenar y por último sojuzgar. ¿Qué quiere decir? Tomar decisiones. Nuestra vida cristiana en nuestra vida cristiana debe haber la buena toma de decisiones para que haya una producción. Después de que usted tenga la llenura, de que usted multiplique y fructifique, usted debe pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder hacer con todo eso que Dios le ha dado algo bueno y que se mantenga en el tiempo, que siempre haya producción. Porque una cosa es llegar a producir y otra cosa es mantenerse. Y para mantenernos en esa producción con Dios, debemos tener buena toma de decisiones. Debemos hacer la voluntad de Dios y para ello pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y ser buenos administradores. Primera de Corintios 4:2 efectivamente dice eso. ¿Qué se requiere? ¿Qué pide Dios a nosotros? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de nosotros sea hallado fiel. ¿Dios te fructificó? ¿Dios te multiplicó? ¿O te dio la oportunidad de multiplicar y llenar? Ahora sea un buen administrador de sus riquezas y haga lo bueno, haga el bien con lo que Dios le ha dado. Y todo esto, para concluir, todo esto es prosperidad para mi vida. Esto es la definición completa de lo que es prosperidad.
Entonces, cuando usted lea, siempre lea Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿cierto? Cuando usted lea este versículo, significa que Dios nos mandó a tener una vida próspera y por eso envió al Señor Jesucristo para confirmar ese primer mandato. Porque el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo no vino para que usted, no le dijo a usted: no, usted está conmigo, entonces va a tener una vida pobre, va a tener una vida miserable. No, Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, para que ustedes sean abundantes, para que ustedes tengan una vida con sentido, con propósito, con felicidad. En todo esto vino Dios, para todo esto vino el Señor. Y nos ha dado la palabra de Dios con este objetivo. Nos ha dado la palabra de Dios. Esta palabra, que es el manual de vida, es el manual para ser productivos. Es el manual para ser productivos. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De dónde viene la preparación? Viene del estudio, de la asimilación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para eso nosotros nos levantamos todas las mañanas muy juiciosos en nuestro devocional para recibir la palabra de Dios y podamos recibir instrucción, podamos recibir también el regaño, ¿por qué no? La exhortación, la reprensión. ¿Para qué? Para crecer, para hacer toda buena obra y poder tener esa producción de bendición que en tanto Dios nos pide que tengamos, ¿no? Porque esta es la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. Todo debe ser confrontado y toda riqueza está escondida en Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Porque el protagonista esencial de la Biblia es el Señor Jesucristo. Bueno, hijos de Dios, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Muchas gracias por estar conectado y espero que haya sido de mucha bendición este tema. Un saludo especial a todos.